Dios les bendiga. Hoy quiero traer una palabra que el Señor nos ministraba esta mañana y hablaba a mi corazón, como sé que de igual manera va a hablar a la vida de más de uno de cada uno de los que pueden ver este video. Y quiero iniciar con el Salmos 37. Es uno de los salmos de las palabras o las promesas que uno agarra, ¿verdad?, para su vida personal en la Biblia. Es el Salmos número 37, verso 4 y 5. Dice la palabra del Señor: deleítate, 37, 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es una de las promesas que a mí me gustan mucho, que vienen aquí en la palabra, porque la hemos tomado como para nuestra propia vida. Así que quisiera hacer una oración para poder compartir esta palabra que el Señor nos daba. Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, maravillosa que nos has dado. Te pido, Padre, que esta palabra que traes a la vida de cada uno de nosotros, Señor, sea de bendición para nuestra vida, para nuestra alma, que seas tomando el control, Señor, y que seas tú hablando a través de este medio, Señor. Y si alguien no te conociera, Señor, este sea el medio por el cual puedas llegar a su corazón. Toma el control, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo es un salmo de David y habla tantas verdades acerca de lo que es una relación con Dios cuando confías hasta plenamente en Él. ¿Verdad? Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hace algunos días platicaba con alguien sobre lo que era la oración y la confianza en Dios. ¿Sabes? Hay situaciones en nuestra vida que pasan y en cada una de esas situaciones o procesos Dios nos está puliendo, nos está perfeccionando. Y en cada uno de esos procesos siempre Dios nos está enseñando algo. Y conforme nosotros vamos avanzando desde el día que nosotros comenzamos en el Señor, estamos siendo pulidos, estamos siendo perfeccionados de tal manera que nuestra fe va aumentando, nuestro sentir en Dios y nuestra confianza va aumentando. Y sabemos que Dios tiene el control por sobre todas las cosas. Así que este salmo es uno de los que a mí me agrada, y platicaba, como comentaba hace algunos días con una persona acerca de una situación o una necesidad. Entonces yo le comentaba, a veces no es tanto el gemir, están las maneras diferentes de orar, ¿no? Intercedemos, clamamos, peleamos en oración por peticiones, por necesidades, pero por otro lado hay una confianza en ciertas áreas de nuestra vida donde no empleas en clamar tanto por necesidades propias, porque has encontrado la puerta de bendición, agarrando esta promesa: deleítate en la presencia de Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces yo le decía a esta persona: yo puedo interceder y tengo mi tiempo con Dios, pero cuando son peticiones personales, no las tomo en mi tiempo de oración tanto, porque esta palabra yo la he tomado para mi vida. Yo me deleito en la presencia del Señor, yo vengo y clamo delante de Él y cumplo mi papel de intercesora, de tener una relación con Él, de estar diario, tratar de estar a la par de Él, o que Él, ¿verdad?, se encuentre a la par mía, para poder tomar decisiones, para encaminarnos en su presencia, para poder tener respuesta a necesidades, peticiones que a veces levantan. Pero las mías o mis necesidades no las expongo tanto al Señor en los tiempos de oración, porque yo me he agarrado esta promesa: deleítate en la presencia del Señor. Cuando tú te aprendes a deleitar en la presencia de Dios, cuando aprendes a refugiarte y sabes que Dios tiene el control, a veces no necesitas hacer una oración tan larga, hablando en una manera personal, porque tienes tantas cosas por qué orar, tienes tantas cosas por qué interceder, por el ministerio, por las almas, por la obra, y que a veces deja uno ese sentir en el Señor de decir: bueno, Dios, tú conoces mi necesidad. En algún momento Dios me daba una frase que yo creo que a más de uno nos lo llegó a dar: encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Entonces desde ahí se volvió como una ley, como algo en mi vida. Yo me voy a encargar de ti, de tu obra, de predicar, de servir, de ver por mi hogar, de ver por las necesidades, y tú te vas a encargar de las cosas personales. Y ahí es donde dice: deleítate en la presencia de Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que cuando hablaba, le comentaba sobre esta persona, le decía: esta necesidad yo la tengo allí y Dios la conoce. Y no me enfoco o me pierdo tanto en la preocupación de que Dios, necesito que contestes, o Dios, y estar desesperada porque Dios no contesta, sino porque yo tengo la confianza en Dios, de que si yo me deleito en Él, que si yo estoy trabajando para Él, estoy tratando de cumplir en obediencia, nos estamos esforzando de poder caminar conforme a su voluntad, Él va a tener cuidado de nosotros. Hace algunos días a una de mis hijas la invitaron a la radio, por ahí subimos
el tiempo que estuvo ella ahí, ¿verdad? Dando su punto de vista, lo que yo le había dado. Y yo me enteré de algo que yo no me había dado cuenta. Entonces mi hija en esta transmisión dice que a la edad, que cuando yo estaba preocupada porque sentía que ella se me estaba haciendo rebelde, estoy hablando de la edad como de 14 años, estaba por cumplir sus 15, yo notaba ciertas cosas en ella, cambios, y yo estaba preocupada. Entonces en un momento yo me enojé tanto que le dije, ya sabes qué, le dije, no puedes seguir esa situación así, voy a orar y después vamos a platicar. Aprendí por parte de quien fue mi pastora y me discipuló, Elvirita Franco, cuando mis niñas estaban chiquitas, que decían, nunca reprendas a tus hijos enojados, siempre tienes que orar, siempre tienes que enseñarle. Entonces yo recuerdo que yo me puse una semana en oración y en ayuno y yo le decía, Señor, dame las palabras para corregir a mi hija, para que ella pueda entender que algo está pasando, que ella necesita atender ciertas áreas. En fin, no le voy a hacer largo el testimonio. Yo me encierro con ella un día en un cuarto y empecé a hablarle de la importancia de lo que era su identidad, empecé a hablarle de las consecuencias de sus acciones, empecé a hablarle y era con una voz que no enojada, pero yo me acuerdo que decía, y tú tienes que entender, y empecé a hablarle. Y el chiste que tuve esa charla y yo cerré la puerta y me retiré y le dije, en ti está o corregirte o atender ahorita que no estás haciendo nada malo, atender esas pequeñas cosas, o en ti está seguir por el camino donde vas y dejarte influenciar por el mundo donde estás y traer las consecuencias. Yo siempre les he dicho, de alguna manera yo no me tentaría el corazón, y si ustedes en algún futuro ustedes llegan a desviarse o a rendirse, como sea, van a regresar a los pies de Cristo. Entonces, siempre deposité eso en la confianza en Dios. Entonces, en la transmisión ella en un momento dice que en ese proceso, esa rebeldía era porque ella tenía pensamientos de suicidio. Cuando yo escucho esto, aún escuchando a mi hija a través de la radio, yo fui quebrantada. Y ella decía, yo me sentía de esta manera, me sentía de la otra manera. Y yo me recordé de este texto. Porque dice que ella en alguna ocasión entró y le tocó, creo, el aseo de la cocina, y tomó un cuchillo y ella quería matar si no pudo. Entonces dice ella que en el momento ella pensó, dice, es que ni para esto sirvo. Pero cuando yo escuché esto, yo recordé esta promesa. Le dije, Señor, y en ese momento yo llorando, yo le decía a Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. Yo solamente detectaba en mi hija rebeldía, detectaba ciertas cosas, y en mi potencia como madre atendí. Y le doy gracias a Dios que antes de reprenderla me metí a orar, me metí a ayunar para que cuando yo hablara con ella, y yo le decía, Señor, no sea yo, sino sean tus palabras. Deleítate en la presencia del Señor y Él concederá las peticiones del corazón. A veces hay necesidades ocultas que tú no puedes manifestar o que no podemos decir, pero cuando tú te deleitas en Dios, aún de lo que nosotros no nos damos cuenta, Dios tiene el control. Cuando ella decía eso, yo que estaba quebrantada escuchando la transmisión, y le decía a Dios, gracias porque a pesar de que no me di cuenta por las etapas que ellas vivieron, por trabajar, por estar activa en el ministerio, por tener que sostener mi hogar, enfocada en el afán del trabajo y de todo eso, no me di cuenta. Y yo le decía al Señor, gracias, simplemente gracias, porque esta palabra se cumplió. Yo me he deleitado en ti, yo he tratado de esforzarme en ti, yo he tratado de hacer lo mejor para ti, y en lo que yo no he podido estar, en el tiempo que no estoy con ellas, tú has tenido cuidado de ellas. Y sé que Dios fue quien salvó a mi hija de haber pasado a mayores todo lo que ella podía vivir. Ella dice en su testimonio que cuando yo salgo de ese cuarto, yo ya no supe. Ella cae de rodillas y le pide a Jesús que ella no quería sentir eso, que ella quería ser diferente. Y Jesús hizo la obra. Yo solo recuerdo que pasando sus 15 años, empecé a escucharla orar. Y empezaba a escucharla cómo empezaba a alabar a Dios, cómo se iba al oculto de la casa donde vivíamos, en el Tapango, y empezaba ella a meterse con el Señor. Entonces, yo quiero hablarte acerca de eso. Es tan maravilloso hacer esta palabra en nuestras vidas. Hagamos nuestra parte, iglesia. Sirve a Dios con todo tu corazón. Haz lo que te esté a tu alcance. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, de las que a veces no hacemos notorias tampoco. Y Dios tiene control de ellas porque ve a alguien que ha confiado en Él. Ve a alguien que está sirviendo. Toda la obra que tú y yo desempeñamos en Dios nunca va a ser en vano. Nunca será en vano. Dios tiene el control de cada detalle, cada circunstancia de nuestra familia, nuestros seres queridos. ¿Sabes? Y hay un ejemplo en la Biblia que hoy en la mañana estaba leyendo acerca de ello. Y es la mujer tsunamita. Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del verso 8 al 37. Entonces,
la historia de esta mujer, no te lo voy a leer todo, ahorita voy a leer algunos versos, ¿verdad? Era Marca, conforme a lo que nosotros leemos, era una mujer sunamita de la ciudad de Sunam, y tenía un esposo que a la lectura de estos versos era trabajador, y ella daba a entender que era una mujer importante. Entonces Eliseo pasaba cada cierto tiempo por allí, y llega un momento donde ella dice, ¿sabes qué? Este es varón de Dios, le dice a su esposo, vamos a edificar un lugar donde él pueda de verdad tener aposento cuando pase por aquí. Entonces que compraron los materiales y edificaron, y así fue. Cuando Eliseo pasa juntamente con su siervo, él empieza a hospedarse en ese lugar. Cuando Eliseo se hospeda en aquel lugar, llega un momento de gratitud donde dice y le dice a ella, ¿qué quieres que te conceda? ¿Verdad? Y dicen en unos versos, el verso 13, dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, era una mujer tan importante que no tenía necesidades quizás social, de ser conocida o económicas. Su esposo era trabajador, pero había algo en el corazón de ella oculto. Y antes de eso, quiero hablarte sobre los actos de ella. Toda esta escritura, desde el verso 8 al 37, que es su historia, habla de una mujer que tenía fe, una mujer que sabía y era... vamos a ponerle, tenía un conocimiento espiritual, vamos a ponerlo así para entendernos, porque sabía que él era siervo de Dios, y era una mujer que amaba a Dios, tanto que ella sabía que cuando tú dabas una bendición de siervo, cuando tú bendecías a un siervo, podía recibir bendición de siervo. Entonces ella lo hizo sin la necesidad de algo o sin intenciones de obtener algo. Ella esto lo hizo el hospedaje porque sabía simplemente que era siervo de Dios. Entonces me imagino que muy dentro de su ser ella podía entender que ella iba a ser bendecida, de alguna manera ella iba a ser bendecida, sin un objetivo específico. Mas sin embargo llega el momento que el siervo le da a entender o le dice, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que hable por ti al rey? ¿Quieres que haga esto? No, yo estoy en medio de la ciudad. Pero de ahí Dios le revela, ¿verdad? O hace manifiesto a través de su mismo siervo, le dice, aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y ahí habla sobre la necesidad de su corazón. Vuelvo a repetir el salmo, deleítate en la presencia del Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. En esta mujer había una hospitalidad y una manera de bendecir tan agradable delante de Dios, que cuando es percibido por el profeta, está atento o está dispuesto a poderla bendecir. Y ella aún en la necesidad oculta no se aprovechó del momento y dijo, bueno, ¿sabes qué? Mira, no tengo un hijo, esto. No, ella dijo, todo está bien, yo estoy en medio de la ciudad. Entonces Jesse le dice, ella no tiene hijo y su esposo es viejo. Entonces el profeta le da una palabra a ella y le dice que va a concebir. Y ella en medio de eso le dice al siervo, no te burles, le da a entender, no te burles de mí, ¿verdad? No juegues conmigo, en otras palabras. Y el siervo dice, no, ¿verdad? Le confirma, vas a concebir, y ella concibe. Antes de avanzar hacia la petición contestada, yo quiero hablarte sobre esta mujer, el acto de hospedar que tuvo a un siervo de Dios. Vuelvo a repetir, antes era de alguna manera, sabían que al bendecir a un siervo eran bendecidos por Dios, y antes tenían el sentir de bendecir a todo mundo. Ese sentido de hospitalidad lo debemos de tener nosotros y de dar sin esperar nada a cambio. Pero no solamente con las personas, sino que yo quiero hablarte acerca de la presencia del Espíritu Santo. Esa mujer sabía y percibía que era un hombre de Dios y preparó un aposento para él. ¿Sabes qué tan urgente se necesita que nosotros, siendo el templo del Espíritu Santo, preparemos el aposento para él? Hoy, la iglesia nos hemos conformado en cierta parte de solamente experimentar la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en la congregación, cuando oran por nosotros, cuando dependemos de alguien. Pero muy pocas, y la minoría, siguen buscando en un aposento en lo secreto. La minoría sigue preparando la morada para el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos no creados por manos de hombres, sino por nuestro Dios mismo. Fuimos elegidos para ser portadores de su gloria. Fuimos elegidos para aportar ministerios y dones conocidos
directos del Espíritu Santo. Tenemos el gran privilegio de ser vasos de bendición, pero ha pasado tantas cosas en el transcurso de los años donde ha habido una decadencia, donde los mensajes de santidad no son los mismos, donde se habla más de prosperidad, de manifestaciones, cosas que sí suceden y son esenciales a la iglesia, pero no lo prioritario. Lo prioritario es que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo y como tal somos un aposento que diariamente tiene que estar preparado para que la presencia del Espíritu Santo venga a nosotros. Diariamente esta mujer se esmeró y le dijo a su esposo, vamos a construir, y le dijo al esposo, vamos a hacer morada para él, y lo hicieron. ¿Sabes con qué sentir? Quizás ella lo hizo con la emoción de hospedar a un siervo de Dios. ¿Cuál es la pasión que a ti te motiva para seguirte consagrando para Dios? Algunas veces el afán, las circunstancias, los procesos, los desiertos nos han robado esa pasión por santificarnos, esa pasión por buscar de Dios, esa pasión por mantener nuestra mente sana, nuestro pensamiento sano, nuestra vida sana, esa pasión de no estar en lugares donde no nos corresponden, esa pasión de que cada palabra antes de hablarla la meditamos para ser de bendición, esa pasión que a veces nos lleva y nos orilla a buscar la presencia de Dios, esa pasión donde no corremos a buscar cosas en terceros términos para llenarnos, a saciarnos, sino que sabemos que nuestra dependencia está en el Espíritu Santo. La mujer tsunamita, con esmero, con ganas de recibir a ese siervo y quizás inconscientemente ser bendecida, preparó aquella morada, aquel aposento. Esta es una tarea diaria que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida, el sentir diario de preparar este aposento donde cada mañana, cada noche, en cada circunstancia pueda el Espíritu Santo venir a ser morada, venir a habitar en nosotros. Ese es el aposento que nosotros tenemos que preparar en nuestra vida diaria. Cuando nosotros preparamos este aposento, sin duda alguna el Espíritu Santo vendrá, porque Él es santo y necesita moradas que se santifican, moradas que buscan su presencia, y moradas que están dispuestas a renunciar a su propio ego, a su propio yo, a su propia carne, para que el Espíritu Santo se manifieste. Esta mujer hizo eso, entonces se hospeda y hablábamos, ¿verdad? Que le concede y le dice, ¿sabes qué? En otras palabras, ¿verdad? Parafraseando un poquito la historia, dice, bueno, no tienes nada que necesites, y se entera por Jesse que no tiene hijo, para el siguiente año vas a concebir. Y ella dice, Señor, no te burles de mí. Y recuerdo también cuando Sara, ¿verdad? Saraí recibe la promesa, Sara, con Abraham, dice que se rió detrás de las tiendas. ¿Por qué? Porque era imposible, al igual que esta mujer era imposible, porque su esposo también ya era viejo, así dice la palabra, o ya era mayor. Mas, sin embargo, concibe, y concibe de parte del Señor. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando tú estás enfocado en servir a Dios, cuando tú estás enfocado al vivir al día, no hay, en alguna de las cartas expresa y dice, no creamos que solamente nosotros estamos atravesando tribulaciones cuando muchos hermanos en muchos lugares de nosotros lo están atravesando. Vas a los hospitales, aún gente que no tiene a Cristo está atravesando tribulaciones. Vas a las calles, encuentras gente con necesidad. Vas a los hogares, encuentras gente con tanta necesidad. ¿Sabes qué ha hecho el diablo? Nos ha hecho sentir víctimas, nos ha hecho sentir condolientes, donde nos está robando el gozo de la salvación por el proceso, la circunstancia que estoy viviendo. Hay desiertos que parecen eternos, pero no son eternos. Hay desiertos que parecen no terminar, pero no quiere decir que no tenga un fin. Dios tiene el control de todos los tiempos y todo lo que pasa en tu vida y en mi vida, Dios sigue teniendo el control. Si tú me preguntaras en mi vida las últimas circunstancias que he vivido, no las he podido entender y muchas me han lastimado, sí, como a ti te han lastimado, y muchas me han tratado de dañarme, sí, como a ti te han tratado de dañar. ¿Sabe cuál es la diferencia de cada uno de nosotros y de los grandes siervos de Dios? La manera en refugiarnos en el Señor, la manera de creer que Dios sigue teniendo el control, la manera de preparar esta morada para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, porque sin su presencia usted y yo no vamos a poder avanzar. Sin su presencia usted y yo no lo vamos a poder lograr. Necesitamos, no hay fórmulas, no hay maneras, no hay intelecto, no hay un instituto que te gradúe para tener fe y confianza. Todo eso habla del intelecto, el conocimiento que es necesario para defender doctrina, para defender lo que somos, pero lo necesario en nuestra vida para permanecer, para ir de victoria en victoria, es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia de Dios en nosotros. Es la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hogares. Promesas que a lo mejor Dios ha hecho y creemos que tiene por tardanza. No las tiene por tardanza. Dios tiene el tiempo para cada promesa. Dios tiene el tiempo para cada proceso. Dios tiene el tiempo donde se va a terminar de alguna manera el proceso que tú y yo estamos atravesando. Y de la manera que termine y Dios lo haga en su soberanía es perfecto.
Esta mujer recibió la promesa cuando menos esperaba. Ella solo quiso preparar un aposento para el siervo Eliseo. Ella solo quiso preparar una morada para cuando él pasara tuviera donde descansar. Y Dios contestó la necesidad de su corazón. Ahora, hay algo como le pasó también a Abraham y a Sara o a Abraham sobre su promesa. Dice la palabra, ¿verdad? Y leemos que de repente el niño, en estos versos, vuelvo a repetir, segundo libro de Reyes, capítulo 4, 8 al 37, si usted gusta leer toda la historia, va a encontrar aquí. Y el niño se fue con el papá a trabajar. Y de repente el niño empezó a quejarse, ¡ay, mi cabeza, ay, mi cabeza! Y el papá le dice, llévalo con su madre. Y el siervo lleva al hijo con su madre. Entonces dice que ella lo siente en sus piernas. Y mientras que ella lo tiene allí y el niño quejándose, el niño fallece. Híjoles, qué tremendo. ¿Te imaginas? Ella no pidió. Ella después se lo dice a Eliseo. Ella no lo pidió. Ella sabe que no podía tener hijos. Fue recompensada y fue bendecida con un hijo por hospedar al siervo de Dios, por atender al sentir de ser agradecida con Dios bendiciendo a un siervo. Y ahora su niño muere. ¿Qué es lo que pasó con Abraham también? Cuando el Señor le da la promesa después de tanto tiempo. Y de repente le dice que haga un sacrificio. Y el que tenía que sacrificar era a su promesa. ¿Sabes? Hay cosas que Dios va a cumplir en nuestra vida. Hay cosas que vamos a palpar, que vamos a experimentar. Y hay cosas que Dios va a seguir cumpliendo cada promesa paso a paso. Pero va a haber más de una circunstancia donde pudieras sentir que esa promesa se te está yendo de las manos. Donde vas a poder sentir que algo se está saliendo de control y que Dios dijo que ya lo había hecho y que estaba resuelto, pero se está yendo de mis manos otra vez y vas a entender, y no vas a entender qué está pasando. A lo mejor está la enfermedad. Hemos atrasado nosotros como familia procesos que Dios da palabra y habla y dice, y de repente pareciera que es en contra, que las cosas empeoran, que la salud es peor después de que Dios dijo que era sanidad, y entras allí en un proceso de un fuego que no puedes entender. Y es aquí donde Dios permite todo, porque lo que está haciendo en nuestras vidas es no hacernos depender, hacernos más bien que no dependamos de nuestro entendimiento y nuestro razonamiento. Nuestro Dios no es alguien que trabaja con lógica, porque Él es Dios. Nunca entenderemos. Él mismo dice en su palabra, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Más alto que los cielos a la tierra, son así. Entonces, hay procesos que no vamos a entender, y aunque la promesa esté allí y Dios haya dado una palabra, va a haber un momento de fuego donde vas a ser confrontado ante una aparente pérdida de tu promesa o un aparente despojo de tu propia promesa, porque Dios siempre va a cuidar que no ames más tu promesa o la respuesta que a Dios. Hay quienes se pueden desviar en el camino en un ministerio porque llegan a amar más al ministerio que a Dios. Llegan a amar más cómo la gloria de Dios se está moviendo que a Dios. Y llega un punto donde todo eso se detiene, tarde que temprano, y pueden seguir dones activos. Mismo Jesús dijo, en aquel día muchos dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre impusimos manos sobre los enfermos y fueron sanados, expulsamos demonios. Y Jesús dice, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay quienes cuando tienen una promesa se olvidan de Dios. Así que si tú eres alguien que Dios ha atravesado en un proceso de desierto, cuando tu promesa ya fue resuelta y pareciera que la estás perdiendo y el desierto es más grande y el fuego aumentó, recuerda esto que te estoy diciendo. Va a ser necesario, porque lo que Dios nos está enseñando es que hay uno más importante que la promesa. Hay uno más importante que la familia. Hay uno más importante que el ministerio. Y ese es el Dios que nos ama. El que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y Él, cuando tiene un plan contigo y conmigo, y cuando tiene un plan específico sobre un llamado, sobre lo que está haciendo, vamos a tener que atravesar estos desiertos para entender que lo que hacemos, que los frutos, que la respuesta, que cómo Dios se mueve en la unción, que cómo Dios te respalda, que cómo Dios ha contestado cada vez que tú pides y Dios está allí. No jactarnos, porque no es de nosotros, le pertenece a Dios. La gloria le pertenece a Dios, y lo que obtenemos lo obtenemos por Dios, y lo en donde estamos permaneciendo es por Dios, y al único que debemos exaltar, alabar y glorificar es a Dios, y al único que debemos rendir todo nuestro tiempo es a Dios, y al que debemos amar por sobre todas las cosas es a Dios solamente. Estos desiertos son necesarios. Esta mujer viene y le dice, ¿verdad?, al siervo,
Dice que ella entonces toma y le dice, dame uno de los siervos y agarran camino hacia con Eliseo. Y cuando llega allá, esta mujer llega directo, ¿verdad? Manda a Eliseo a su siervo y le dice, dile, viene el camino, dile que se le ofrece. Entonces, no le dice, pero cuando llega con Eliseo, se postra a los pies de Eliseo y se amarra de ellos. Y entonces Jesse la quiere quitar y Eliseo le dice, no, déjala, porque en amargura de alma está. Y Dios no me ha revelado, le da a entender lo que ella tiene. Así que ella viene y le dice, en otras palabras le dice en esta historia, bueno, se los voy a leer, dice el 27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo, hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Viene la mujer y angustiada le dice a Eliseo con el dolor. Fíjate, esta mujer, yo creo que estaba tan conectada con Dios o su fe era, que todo lo que hizo estratégicamente, vamos a decirle, o todo lo que hizo paso a paso fue muy cuidadoso. Cuando su niño muere, ella lo lleva, en la historia dice, y lo lleva al cuarto de Eliseo, el aposento que le había hecho, y lo acuesta en la cama de él. Yo creo que aún ella decía, esta es la cama del siervo. Y en aquel entonces recordemos que todo, parte de las cosas a veces, ¿verdad? Como en Hechos todavía en un tiempo se movió, había unción en paños y todo eso. Entonces acostó al niño. Yo creo que su fe era como que algo tiene que suceder, pero no se quedó conformada con ello. Siguió y montó y fue hasta Eliseo. Y lo primero que le dice, yo no te pedí niño. Y otra cosa que le dice, y le pedí que no te burlaras de mí. En otras palabras, ¿sabes? Me llenó mi corazón. Yo creo que ella podía sentir que Dios haya contestado la necesidad de tener un hijo. Y llenó mi corazón de decir que tengo un hijo y poderlo criarlo. Pero si Dios me lo dio, ¿por qué me lo quita? ¿Por qué? Y va hacia Eliseo y ella en amargura de alma, en aflicción le dice, yo no te lo pedí, ¿por qué te burlas? Pero aún así ella mantuvo la fe. Y lo primero que hace cuando va y le pide al esposo que la envíe con uno de los criados, ella no le dijo nada. Todo está bien, dice. ¿Sabes que este tipo de carácter lo necesitamos en nuestras vidas? Poder reflejar la paz de Dios en medio de las tormentas. Poder reflejar nuestra confianza en Dios en medio de todo. Y saber llevar nuestras necesidades en el lugar correcto. En esta ocasión ella tenía que recorrer, porque recordemos que en aquel entonces era a través de los profetas cuando Dios hablaba. Hoy tú y yo tenemos entrada directa al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro y de recibir bendición de Dios. Esta mujer corrió al lugar correcto. A veces cometemos el error de ir tras la amiga, tras alguien. A veces salimos hasta defraudados por contar cosas que no debemos de contar, por no ir al lugar correcto. Ella le preguntó y le dijo, todo bien, o sea, todo está bien. ¿Cómo una mujer, cuando su hijo acaba de fallecer y va en pos de una respuesta hacia el varón de Dios por lo que está sucediendo, puede declarar con sus labios que todo está bien? No es algo lógico. ¿Sabes por qué? Porque eso solamente lo hace Dios. ¿Cómo alguien va a decir estoy bien cuando sabes lo que estás pasando, lo que te está doliendo, cómo el enemigo se ha levantado en tu contra? Pero esto es lo que se trata. Ahí es donde se refleja la confianza, la plenitud de Dios en nuestras vidas, que sin importar lo que está aconteciendo, tú y yo podemos decir, todo está bien, Dios tiene el control. Y hoy no corremos tras un profeta, sino que corremos a los pies de Cristo a clamar, a interceder y a decirle a Él sí, a decirle todo lo que nuestro corazón necesita decirle, si aún es con ira, si aún es con celo por el problema y todo, pero tener cuidado de no reprocharle a Él. Puedes decirle, Señor, estoy frustrada, estoy enojado, tengo esto, estoy desesperado, pero a los pies de Cristo, no en algún otro medio, a los pies de Cristo. Esa mujer corrió. Entonces dice de la palabra que Eliseo le dice a Jesse, toma el báculo y ve, póselo al niño. Pero ella hace algo sorprendente y tampoco se conforma. Y dijo, no te voy a soltar, no te voy a soltar. Ella quería que Eliseo fuera a ver al niño. Así que el criado va por delante y Eliseo viene ahora detrás de él, y el criado hace y regresa y le dice, ¿sabes qué? No, sigue sin respirar, el niño sigue muerto. Ahora entra Eliseo, llegan a aquel lugar
Y entra y dice que la palabra que se pone sobre el niño, pone su mano sobre su mano, la boca sobre su boca y le da calor. Y él se baja y empieza a dar vueltas en el cuarto y el niño sigue sin respirar. Eliseo lo vuelve a hacer hasta que la respuesta de Dios viene y el niño vuelve a vivir. Hasta que la respuesta de Dios viene y la promesa que parecía perderse, Dios la vuelve a restaurar. Así es nuestra vida en Dios. Va a permitir circunstancias que nos lleven al límite de nuestro entendimiento, al límite de lo que estamos viviendo, porque también nos quiere enseñar a aferrarnos a Él. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, nos aferrábamos al vicio, a las circunstancias, a los que se drogaban, a los que tomaban, a la prostitución, a la inmoralidad, a tantas cosas. Y hoy en Cristo nos hemos hecho tan conformistas que no queremos aferrarnos a orar, no queremos ayunar, no queremos buscar de Dios y queremos mover el corazón de Dios y queremos la respuesta cuando hay indiferencia de nuestra vida hacia Dios. Decimos tener gratitud cuando nuestros actos no están demostrando gratitud, sino indiferencia. Dios nos va a llevar al límite para enseñarnos a depender de Él. Esta mujer se aferró. Cuando tú y yo logramos aferrarnos a la promesa, que no importa que pareciera que todo va en contra, pero si Dios te dio algo es porque Dios tiene el control de ello. Y si Dios quitara es porque Dios también tiene el control de ello. Lo importante es aprender a depender de Dios. Esta mujer se aferró al profeta. No solamente fue acostó al niño, no solamente consiguió que el siervo fuera a llevar el báculo para que le diera vida. Ella dijo, no te voy a soltar. Esta es mi promesa. Este es lo que Dios va a hacer. Era la fe de ella. ¿Cuántas veces nos hemos rendido porque 1 año, 2 años Dios no ha respondido y tiramos al borde la promesa y dejamos de orar, de ayunar y de pelear por un familiar, por una promesa, por algo? No tienes que rendirte, no tienes que volver atrás, sigue peleando, no importa cuántos años, cuántos meses, cuántos días tengas que hacerlo. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer, pero no tienes que rendirte. Va a haber promesas que no van a depender de la mano de Dios, sino del esfuerzo, motivación y empeño que tú tengas, porque también nosotros tenemos que aprender a mostrarle a Dios el interés y la pasión que nosotros le tenemos. Esto es el acto de fe. Hacer cosas, no por nuestro razonamiento, sino creyendo que ya está hecho. Creyendo que así va a ser. Y aunque por un momento algo se fuera de mis manos, Dios sigue teniendo el control. Cuando tú te aferras como esta mujer se aferró. Cuando tú vas al corazón de Dios y haces tu parte, Dios se va a encargar de lo demás. Él le contestó una necesidad de su corazón, no una vez, 2 veces, por la manera en que ella demostró su fe, por la manera en que ella se aferró a la promesa. Hoy quiero invitarte a que hagamos esto. Tratemos de que esta morada que somos nosotros sea agradable para el Espíritu Santo y que Él pueda venir a morar y habitar en nosotros. Que no sea algo pasajero donde solamente Dios me ministra un día, un servicio en un domingo y regreso a casa y sigo siendo la misma o el mismo. No. Que esta morada sea digna, donde Él pueda morar y habitar en nosotros y poder manifestar su gloria, su misericordia, su amor, su pasión. Que nos aferremos a la promesa. Deleítate en la presencia de Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces no necesitas aferrarte. Yo le decía a esta persona esta semana, sé que Dios tiene control de mi necesidad y oro. Pero no me aferro porque a veces para mí hay cosas más importantes cuando me piden orar por alguien, cuando tengo que orar por las almas, cuando algo está premiando en la familia, en algo es más. Porque al final de cuentas sé que si yo cumplo mi papel como hija de Dios, el Dios que todo lo sabe va a contestar las necesidades de mi corazón. Sabe de lo que tengo deseos, sabe. Y sabe que todos mis deseos, anhelos y peticiones personales están bajo su soberanía. Puedo interceder, puedo pedir. Pero yo espero a que Él conteste cuando Él quiera, cuando Él crea que es necesario. Al final de cuentas, Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Pero no podemos quedarnos malentendiendo la palabra, que Él concederá las peticiones de mi corazón cuando no estoy trabajando en la obra, cuando no estoy orando, cuando no estoy ayunando, cuando no estoy cerca del amado, cuando no me estoy consagrando, cuando no estoy buscando. Recordemos que el pecado es desobediencia, sin importar lo que hagamos, que va en contra de la voluntad de Dios, es desobediencia. Y la desobediencia me aparta a mí de la presencia del Espíritu Santo. No puedo decir que llevo una relación con Él y que Él está en mí cuando mi vida entera va en desobediencia, sin orar, sin ayunar, sin buscar, sin cumplir la gran comisión, sin cumplir con el llamado. Es mentira, nos estamos engañando. Vayamos a Dios. Así como esta mujer se aferró a los pies de Eliseo hasta que él fue a su hijo, para que volviera su hijo, su promesa, que no pidió y que Dios le concedió.
Así vayamos a los pies de Cristo esperando que Dios traiga respuesta a nuestras necesidades. Vayamos a los pies de Cristo, que Dios traiga respuesta a cada situación que necesitamos que Él obre. Hay cosas que nosotros no vamos a poder lograr, pero lo que está a nuestro alcance lo vamos a hacer. Y vamos a ir en pos del llamado, y vamos a ir en pos de la obediencia, y vamos a volver a las sendas antiguas, y al volver a clamar con pasión, y a demostrarle no al mundo, a Dios, la pasión que hay en nosotros por Él, donde no va a haber circunstancias ni barreras que puedan detenernos, donde no va a existir límites que nos puedan apartar. Basta de condolernos, basta de hacernos sentir víctimas, basta de estar peleando los unos con los otros, basta de las competencias ministeriales, basta de qué dones tienen unos y qué tienen otros, basta de todo eso. Aquí el único que necesita ser exaltado es Cristo. Tú y yo somos un cuerpo y funcionamos de las diferentes maneras para un mismo objetivo. Cada quien tiene su llamado, cada quien tiene su manera en que Dios lo usa, cada quien tiene lo necesario. Hagamos lo que nos corresponde. Unámonos como la iglesia de Cristo. Vayamos a los pies de Cristo y dejemos que sea el que obre. Él es el dueño de la obra. Él es el dueño de tu vida y mi vida. Y como tal, es el dueño de nuestra familia. Hagamos nuestra parte y dejamos que, nuevamente lo repito, deleítate en la presencia de Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es tan maravilloso poder confiar en Él, como siempre lo he exclamado. A veces es una relación tan hermosa que estás sentado en un lugar, sabes que Él está ahí, platicas con Él, vas en el carro y a lo mejor por ahí te ven y dices, está loco, está loca, está hablando solo, o piensan que andas hablando por celular y tú vas hablando con Él, vas en el camión y a veces platicas con Él, y de repente puedes agarrar y darle un beso al amado, puedes hacer tantos actos en tu vida diaria donde puedes demostrarle a Él que realmente te interesa, que no solamente es un Dios al que vamos para recibir un beneficio, sino que nos encargaremos en nuestra vida de deleitarnos en su presencia. David decía, ¿verdad? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, el contemplar la hermosura de Jehová y inclinar en su templo. Él hablaba a contemplar la hermosura. Cuando tú encuentras el deleite de Él, el deleite de contemplar la hermosura del Padre, la hermosura de lo que es Él, el deleite de estar en su presencia, todas las necesidades, por muy ocultas que sean, Dios las concede, porque sabe y pesa los corazones y los pensamientos. Vayamos a deleitarnos cada día a su presencia. Vayamos a buscar la mejor manera de preparar morada para Él y dejar que Él traiga respuesta a nuestra vida. Unámonos como un cuerpo Cristo y que nunca se vaya de nuestra mente que el único que merece ser alabado y glorificado es Él. Encárgate de Dios, de tu deber en la obediencia. Encarguémonos de lo que nos corresponde hacia con Dios y Él se encargará de nosotros. Eso tenlo por seguro. Dios me los bendiga, que tengan un excelente y bendecido día. Les pido igual nos lleven sus oraciones. Hemos estado ya un añito de un proceso un poco fuerte, pero con la victoria en Cristo. Así que les pido no nos suelten como su servidora no lo soltará de las oraciones a cada uno. Saludos a cada uno por ahí. Nos mandaron saludos. Cada uno sea bendecido por Dios. Que tengan bonito día.